Imagina que mañana despiertas, abres tu teléfono y el titular de cada medio de comunicación en el mundo dice exactamente lo mismo. No hay guerras, no hay escándalos políticos, no hay crisis económica, solo una frase que cambia para siempre. Lo que significa ser humano, los gobiernos confirman que no estamos solos en el universo. No es una película, no es un ejercicio mental, es el escenario que científicos, filósofos, militares y líderes religiosos han debatido en silencio durante décadas. Y la pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta es esta en sí. Ese día llega, ¿cuánto tiempo tardaría el mundo en desmoronarse o en transformarse en algo completamente nuevo? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no solo va a cambiar la forma en que ves el universo, va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Durante miles de años, la humanidad ha construido todo lo que conoce sobre una base invisible, pero absolutamente poderosa, en la certeza de que somos únicos. Esa certeza está en las religiones, en los sistemas políticos, en la filosofía, en la arquitectura de nuestras civilizaciones. La idea de que el ser humano es la forma más alta de inteligencia conocida no es solo una creencia, es el cimiento sobre el que se levanta todo lo demás. Pero esa certeza siempre ha tenido grietas. Los avistamientos en los archivos desclasificados, las declaraciones de ex militares y ex funcionarios de inteligencia, que arriesgaron su reputación para decir algo que el mundo oficial se negaba a admitir. Y en los últimos años, algo cambió. Los gobiernos empezaron a hablar, no con claridad, no con valentía, pero empezaron a hablar. En 2017, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó videos de encuentros con objetos de comportamiento imposible para la tecnología conocida. En 2021, el mismo gobierno entregó al Congreso un informe oficial sobre lo que llamaron fenómenos aéreos no identificados, y lo que ese informe dejó claro no fue la presencia de extraterrestres, fue algo más perturbador. No podemos explicar lo que vemos, y lo sabemos desde hace décadas. Eso no es poca cosa, eso es el gobierno más poderoso del mundo, admitiendo que hay algo en los cielos que desafía todo lo que creemos saber sobre física, sobre tecnología, sobre los límites de lo posible. Y si ese algo tiene inteligencia detrás, si ese algo fue construido o guiado por una mente que no es humana, entonces el mundo que conoces hoy ya no existe. Piénsalo de esta manera. Todo el sistema geopolítico actual está construido sobre una lógica de poder humano. Los estados compiten entre sí por recursos, por territorio, por influencia. Las alianzas militares existen para proteger a los humanos de otros humanos. La economía global gira alrededor de necesidades humanas. Pero todo ese sistema presupone que la humanidad es el actor principal de este planeta, que no hay nadie más en la mesa. Una revelación extraterrestre no solo pondría en cuestión esa lógica, la destruiría por completo. Porque la primera pregunta que cada gobierno del mundo se haría no sería filosófica, sería estratégica. ¿Con quién están? ¿Cuál es su tecnología? ¿Representan una amenaza o una oportunidad? Y en un mundo donde los estados ya desconfían profundamente unos de otros, la sola posibilidad de que algún gobierno haya tenido contacto previo o acceso a tecnología alienígena, o un acuerdo secreto con una inteligencia no humana, sería suficiente para desatar una crisis de proporciones inimaginables. No estamos hablando de una guerra convencional, estamos hablando de la erosión total de la confianza entre naciones, de la quiebra de las instituciones internacionales, de un reordenamiento del poder global que haría que la Segunda Guerra Mundial parezca un conflicto menor en comparación. Pero hay otra dimensión que va más allá de la geopolítica, una dimensión que toca algo mucho más profundo en el ser humano. Desde que tenemos registro, las civilizaciones han buscado responder 3 preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué pasa después de que morimos? Las religiones nacieron para responder esas preguntas, las filosofías también, y aunque las respuestas han variado enormemente a lo largo de la historia, todas compartían un punto en común: el ser humano era el centro de la historia, el protagonista del cosmos. Una inteligencia extraterrestre no solo desafía a esa centralidad, la elimina. Si existe una civilización que nos supera en miles o millones de años de desarrollo tecnológico y cognitivo, entonces nuestra historia entera, nuestras guerras, nuestros imperios, nuestros grandes pensadores, nuestras conquistas científicas, se convierte en algo comparable a lo que nosotros vemos cuando observamos a los insectos construir sus colonias. Fascinante, complejo a su escala, pero absolutamente periférico en el contexto. Mayo R. Esa idea no es cómoda. Es uno de los Mayo
golpes psicológicos que la especie humana podría recibir. Y los estudios de impacto psicológico que se han realizado en contextos académicos y militares indican que las respuestas humanas ante esa posibilidad son profundamente impredecibles. Hay quienes encontrarían en eso una liberación. Hay quienes encontrarían en eso el fin de toda razón para seguir. Y luego están los que preguntarían algo todavía más oscuro. Si saben que existimos desde hace tiempo y no han intervenido, ¿por qué? Que saben que nosotros no sabemos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Porque hay una posibilidad que se discute muy poco en los espacios públicos, pero mucho en los espacios, donde se piensa en serio sobre el futuro de la especie humana. La posibilidad de que una civilización avanzada no intervenga no porque no pueda, sino porque tiene razones muy concretas para no hacerlo. Razones que podrían decirnos más sobre nosotros mismos que sobre ellos. El primer capítulo de esta historia no termina con respuestas. Termina con una pregunta que deberías llevar contigo al siguiente capítulo. Si mañana se confirma que no estamos solos, ¿qué parte de lo que hoy crees que eres sobrevive a esa revelación? Antes de continuar, si este contenido te está haciendo pensar, si sientes que estás viendo algo diferente, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene en el siguiente capítulo es todavía más profundo, y no querrás perdértelo. En 1938, Orson Welles transmitió por radio una adaptación de La Guerra de los Mundos a era ficción. Todos los que sintonizaron desde el principio lo sabían, pero los que llegaron tarde, los que escucharon solo los reportes de emergencia, sin el contexto, entraron en pánico. Hubo personas que evacuaron sus hogares. Hubo quienes intentaron huir de ciudades enteras. Hubo reportes de intentos de suicidio. Y eso fue con una transmisión de radio. En 1938, sin internet, sin redes sociales, sin la capacidad de que un video llegue a 1.000 millones de personas en menos de una hora. Ahora imagina una confirmación real, oficial, con evidencia irrefutable, transmitida simultáneamente por todos los gobiernos del mundo, o filtrada antes de que pudieran controlar el mensaje. Lo que ocurriría en las primeras 72 horas sería el mayor experimento psicológico masivo en la historia de la civilización humana. Y nadie, absolutamente nadie, puede predecir con certeza lo que pasaría. Pero podemos analizarlo, y lo que el análisis revela es perturbador. El primer impacto no sería filosófico, sería económico. Los mercados financieros globales funcionan sobre la base de la confianza en el futuro. Toda inversión es una apuesta sobre lo que va a ocurrir, y una revelación extraterrestre no solo destruye la capacidad de predecir el futuro, destruye el marco dentro del cual el futuro tenía algún sentido. Los mercados no sabrían cómo procesar esa información, y cuando los mercados no entienden, colapsan. El crash económico que seguiría a una revelación de ese tipo haría que la crisis del 2008 pareciera una corrección menor, no porque la economía real haya cambiado de un día para otro, sino porque la percepción de lo que importa, de lo que tiene valor, de para qué sirve acumular riqueza en un mundo que acaba de cambiar sus reglas fundamentales, se evaporaría en cuestión de horas. Pero el colapso económico sería solo el principio. El sistema geopolítico actual está construido sobre décadas de acuerdos, tratados, alianzas e instituciones que tardaron generaciones en construirse. La Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, el sistema de Bretton Woods, los tratados de no proliferación nuclear. Todo ese entramado existe para gestionar los conflictos entre potencias humanas, para evitar que la competencia entre estados derive en destrucción total. Una revelación extraterrestre no solo hace obsoletos esos mecanismos, plantea una pregunta para la que ninguno de esos sistemas tiene respuesta. ¿Quién representa a la humanidad frente a una inteligencia no humana? Esa pregunta parece filosófica, pero es la pregunta más política que existe, porque el Estado, la nación, la soberanía, todo el edificio de la política moderna está construido sobre la idea de que los seres humanos se organizan entre sí para gestionar sus propios asuntos. Nunca se contempló la posibilidad de tener que negociar, resistir o simplemente relacionarse con algo que viene de fuera de ese sistema. Y aquí es donde las potencias actuales enfrentarían su dilema más profundo. Los Estados Unidos, China y Rusia no solo son los actores militares más poderosos del planeta, son también los que han invertido más recursos en seguir de cerca los fenómenos aéreos no identificados. Hay razones para creer, basadas en documentos desclasificados y testimonios de personas con acceso privilegiado, que los tres saben más de lo que dicen. No necesariamente lo mismo, pero más san. Si eso es cierto, una revelación pública no partiría de cero. Partiría de una situación en la que tres potencias que ya desconfían profundamente entre sí, descubren que cada una tiene información que las otras no tienen, que cada una ha estado haciendo algo diferente
con lo poco o mucho que sabe, y que ninguna estaba dispuesta a compartirlo con las demás. Ese es el escenario más peligroso que existe, no una invasión alienígena, no un primer contacto pacífico, sino el momento en que los humanos, enfrentados a algo que los supera, deciden que el mayor peligro no está fuera, está en los otros humanos que podrían aprovechar la situación. La historia tiene precedentes de esto. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, la primera reacción de los reyes de España no fue filosófica, fue estratégica. ¿Cómo asegurar que lo que acaban de encontrar no cayera en manos de Portugal? El descubrimiento de algo radicalmente nuevo siempre activa primero el instinto de control, de dominio, de ventaja competitiva. Una revelación extraterrestre activaría exactamente ese instinto, pero a una escala y con unas consecuencias que ninguna competencia anterior en la historia humana puede comparar. Porque la tecnología de una civilización que nos supera en miles o millones de años no es solo más avanzada que la nuestra, es tan diferente que podría ser obsoleta toda la arquitectura de poder que existe hoy. El que tenga acceso a esa tecnología, o simplemente al conocimiento que hay detrás de ella, no solo sería el país más poderoso del mundo, sería una categoría completamente diferente de actor. Y todos los estados del planeta lo sabrían. Ese es el momento en que el riesgo de conflicto no disminuye, porque en un escenario donde la ventaja tecnológica puede ser tan absoluta, la lógica de la disuasión, que ha mantenido la paz entre potencias nucleares desde 1945, deja de funcionar. El equilibrio del terror requiere que los dos lados tengan capacidades comparables. Si uno de los lados tiene acceso a algo que el otro no puede contrarrestar, el equilibrio desaparece. También la principal razón por la que las grandes potencias no se han destruido mutuamente en los últimos 80 años. Pero hay una dimensión de este colapso que va más allá de los estados y los mercados. Una dimensión que toca la estructura más íntima de las sociedades humanas. Las religiones organizan la vida de miles de millones de personas, no solo en términos espirituales, de por qué vale la pena vivir y comportarse de una manera determinada. Y la gran mayoría de las tradiciones religiosas del mundo están construidas sobre una cosmología en la que el ser humano ocupa un lugar especial en el orden del universo. Una revelación extraterrestre no necesariamente destruye esa cosmología y los procesos de transformación religiosa profunda. Cuando ocurren rápido, cuando son forzados por eventos externos, las guerras de religión en Europa durante los siglos XVI y XVII mataron a proporciones de la población que en términos modernos equivaldrían a decenas de millones de personas. Y esas guerras fueron desencadenadas por algo comparativamente menor. Una disputa sobre cómo interpretar textos que todos ya conocían. Una revelación que obliga a reinterpretar no solo los textos, sino la naturaleza entera de la realidad, no tiene precedente histórico. Y los sistemas políticos y sociales que existen hoy no fueron diseñados para absorber ese tipo de impacto. Este es el momento del video donde tienes que tomar una decisión. Puedes cerrar esto y seguir con tu día. O puedes suscribirte, activar la notificación y quedarte para el capítulo final. Porque en el capítulo 3 vamos a ir más allá de la política y la sociología. Vamos a entrar en la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Si realmente no estamos solos, ¿qué dice eso sobre el lugar que ocupamos en el cosmos? Y si la respuesta es lo que algunos filósofos y científicos ya sospechan,